Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surisa de Toltecatl de Valseca. Continuando, mis hermanos, con el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, en esta 14ª semana, con el subtema El gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, tercera etapa, sus enseñanzas y advertencias, hoy martes 9 de septiembre del 2025, nos toca ver el tema parábola del fariseo y el publicano, el espíritu adquirido para orar. Para esto, mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti con corazones agradecidos, ya que nos das el privilegio de escudriñar más de tu santa palabra. En esta mañana, Padre bendito, meditaremos en la parábola del fariseo y del publicano. Te pedimos que quites de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia y que nos enseñes a acercarnos a ti con humildad y con sinceridad, como aquel publicano que clamó: sé propicio a mí, pecador. Padre, abre nuestros ojos para vernos como realmente somos. Toca nuestros corazones para reconocer nuestra necesidad de tu gracia y transforma nuestras vidas para que siempre dependamos de ti y no de nuestras propias obras. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 al verso 14. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Mis amados hermanos, hoy abrimos a la palabra de Dios para meditar en una de las enseñanzas más profundas y confrontadoras de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del fariseo y el publicano. Este relato, aunque fue pronunciado hace más de 2000 años en tierras lejanas, tiene un mensaje tan vivo y actual que pareciera haber sido escrito para nosotros, mis hermanos. El evangelista Lucas nos dice que Jesús contó esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es decir, estaba dirigida a personas religiosas, personas que cumplían tradiciones, que tal vez asistían al templo, que oraban y daban ofrendas, pero que en el fondo de su corazón se creían superiores a los demás y pensaban que sus obras eran suficientes para agradar a Dios. La escena es sencilla, mis amados hermanos, pero cargada de significado espiritual. Aquí nos dice que 2 hombres suben al templo a orar. Uno de ellos es fariseo, miembro del grupo más respetado en la sociedad judía por su aparente piedad y conocimiento de la ley. El otro es publicano, cobrador de impuestos,
despreciado por todos, considerado traidor y pecador. Ambos oran, pero sus actitudes son completamente diferentes. El fariseo se exalta a sí mismo, el publicano se humilla ante Dios. El resultado es sorprendente. No el fariseo, sino el publicano es quien sale justificado. Queridos hermanos, esta parábola nos revela que el mayor obstáculo para acercarnos a Dios no siempre es el pecado visible, sino el orgullo espiritual. No siempre es la rebeldía abierta, sino la autosuficiencia disfrazada de religiosidad. Jesús nos recuerda que el camino a la justificación no está en nuestras obras, sino en el reconocer nuestra necesidad y humillarnos ante la gracia de Dios. Por eso, hoy, mis amados hermanos, quiero invitarles a que escuchemos con atención este pasaje, porque aquí no se trata de una historia antigua, sino de una radiografía del corazón humano. Mis amados hermanos, aquellos que confiaban en sí mismos, es decir, aquellos que se sienten totalmente autosuficientes y que no necesitan de nadie más, creen que cuanto necesitan está en sus propios cuerpos y mentes. Tienen la sensación de que ni Dios ni nadie sean realmente necesarios para abrirse paso a la vida, y si alguna vez lo son, ello no es frecuente. En 1 Corintios 8:2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. A quienes se justifican a sí mismos se diferencian de los autosuficientes en que se interesen en la justificación y en Dios. Los que se justifican a sí mismos pueden ser divididos en dos clases: aquellos que sienten ser suficientemente buenos para Dios, tales como son, han hecho y están haciendo suficientes cosas buenas para que Dios los acepte. Creen que cuando estén cara a cara ante Dios, Él los aceptará. Es cierto, a veces obran mal, pero no es para tanto. No es suficiente para Dios, para que Dios los rechace y condene, al menos no por la eternidad. Viven la vida como quieren, adorando a Dios solo lo suficiente para satisfacer sus conciencias. La mayoría de la gente pertenece a esta clase que se autojustifica. Pocas personas creen que serán rechazadas por Dios e impedidas al entrar al reino. Creen tener suficientes bondades para ser aceptables a Dios. En Job 9:20 dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. En Job 35:2 dice: piensas que es cosa recta lo que has dicho, mas justo soy yo que Dios. Mis amados hermanos, aquellos que tienen una conciencia sensible y sienten la necesidad de entregarse a sí mismo en lo que humanamente sea posible a las buenas obras, trabajan y hacen el bien para asegurarse el favor de Dios. Creen que sus buenas obras son las que los hacen buenos y justos y aceptables a los ojos de Dios. Entonces, se esfuerzan a lo largo de toda la vida tratando de establecer virtudes y méritos ante Dios. Hacen lo mejor que pueden para hacerse aceptables a Dios. En Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los que desprecian a otros, la palabra despreciar, mis hermanos, significa tener en menos, contar como nada, como carente de importancia e insignificante. Estas personas sienten y actúan como si fuesen superiores y mejores, más importantes y significantes que otros. Miran en otra dirección, ignoran y son negligentes, pasan de largo y degradan a otros, critican y hablan de los pobres, de los malvestidos, de los abandonados, de los pecadores, de los desafortunados. En Romanos 2:4 dice: «¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» Mis amados hermanos, buscar a Dios en oración. Aquí nos habla, mis hermanos, que estos hombres están orando en el templo. Como vimos, uno es fariseo, un hombre religioso, el otro era un publicano, un recaudador de impuestos y por tanto un gran pecador. Ambas personas, mis hermanos, fueron al lugar más prominente para orar, al templo, a la casa misma de oración. No hay mejor lugar para orar, no hay mejor lugar para buscar el rostro de Dios. Ambos buscaban el rostro de Dios en un lugar que debían hacerlo. Ambos fueron a orar para agradar a Dios. Ambos estaban buscando a Dios, anhelando que Dios los aceptase y estuviese con ellos a lo largo de sus vidas. En Deuteronomio 4:29 dice: «Mas que allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma». El religioso se mantiene de pie y oraba consigo mismo. La postura empleada en aquellos tiempos para la oración pública era de pie. Oraba consigo mismo, es decir, hablaba para sí mismo. Llamó a Dios por su nombre y dirigió sus palabras a Dios, pero sus palabras no fueron a Dios. No era una auténtica oración, simplemente hablaba consigo mismo y tal vez con otros que pudieran oírle. Su tiempo y sus palabras fueron un desperdicio, excepto por su valor personal, es decir, por afirmar su confianza en sí mismo y su aceptación social. En lo que Dios concernía, no hubo oración. La así llamada oración del hombre solamente fue una oración formal, no hubo verdadera adoración ni comunión. En Juan 9:31 dice: «Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye». En Santiago 4:3 dice: «Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». En Salmo 66:18 dice: «Y si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Aquí vemos, mis amados hermanos, que el religioso agradeció a Dios por haber hecho de él lo que era. Agradeció a Dios por haberlo guardado de los pecados que la gente consideraba pecados públicos o pecados escandalosos. Dios lo había guardado de caer en los grandes pecados públicos. Reconoció: «Por la gracia, por la fuerza de Dios, soy lo que soy», y dio gracias por haber sido guardado del pecado tan terribles. Dijo que
otros hombres habían caído y cometido tales pecados, dijo que la mano de Dios estaba sobre él y lo había guardado del pecado. Por tanto, ahora agradecía a Dios. La mano de Dios no había estado sobre la vida de los pecadores, de modo que ahora agradecía a Dios por no ser como ellos. Dios lo había favorecido y al pecador no. Enumeró algunos de los pecados públicos más graves o escandalosos en los que no había caído. Dio gracias a Dios por no ser un extorsionista, tratando a otros siempre. Había sido equitativo y justo, amable y dadivoso. No había hecho como el injusto que se aprovechó de otros. El injusto trataba a otros equitativamente, reconociéndolos, recomendando y promoviéndolos, procurando su bienestar. Se apartaba para dar lugar a otros en vez de correr el riesgo de parecer injusto y dar un mal testimonio. No era como el cobrador de impuestos que vendió su lealtad y sus privilegios religiosos para servir al Imperio Romano, traicionando con ellos a su propia nación. Enumeró dos prácticas muy positivas y piadosas. Ayunaba 2 veces a la semana. Imagínese pasar 2 días a la semana sin comer para buscar y agradar a Dios. El religioso era todo lo sincero posible en cuanto a Dios y la justificación. No solamente daba el diezmo de sus ingresos, sino también de todas sus posesiones. El pecador oró estando lejos, se sentía avergonzado y molesto por su pecado, se sentía rechazado tanto por Dios como por el hombre, se sentía aislado y solo, extraño y separado, sucio e impuro. Además, sabía que otras personas también sentían vergüenza por su pecado. Detectando esto, se mantuvo a la distancia, estando lejos, pero adoraba genuinamente a Dios a pesar de estar lejos. Se sentía pecador e indigno de acercarse a Dios. Esto lo demuestra con 2 actos. Ni aún levantaba la vista al cielo. Elevó su corazón, pero no sus ojos. Sus culpas le pesaban demasiado, porque había caído en gran pecado. Era un pecador terrible y lo sabía. Era indigno del menor de los favores de Dios y lo sabía. No merecía el perdón de Dios ni su aceptación y lo sabía. No podía levantar sus ojos porque había ofendido demasiado a Dios. Con frecuencia se golpeaba el pecho. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no podía dejar de hacerlo. A veces estaba desilusionado y enojado consigo mismo. Otras veces su corazón rompía en llanto, pidiendo, suplicando el perdón de Dios. Era tan indigno que la tensión, las emociones y la angustia simplemente interrumpían. En Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En Hebreos 4:15-16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El pecador pidió misericordia. Se llamó a sí mismo el pecador. Y esto es crucial. No se sentía simplemente un pecador como todos los demás, lo cual significaría que también tenía bondades como todos los demás. Se sentía el pecador, aquel que había ofendido y avergonzado a Dios más que ningún otro, el más inmerecedor de todos. No había nada bueno en él, nada que lo recomendase ante Dios, nada que lo hiciera aceptable ante Dios. Clamó por misericordia. La misericordia en realidad es una palabra usada como propiciar. Oró que Dios aparte el enojo y la ira de él. Merecía ese enojo y esa ira, pero pidió a Dios que lo quitase. Sentía que moriría bajo la presión sobre su pecho si Dios no le perdonaba y no le daba paz y seguridad de perdón. Buscaba reconciliarse con Dios. Quería que Dios apartara el juicio de él y lo aceptara. Él conocía el único camino para ser aceptado por Dios, es decir, que Dios en su misericordia le perdonara sus pecados. No tenía nada bueno en sí mismo, ninguna justicia para ofrecer a Dios. En el caso de ser salvo por Dios, sería porque Dios lo aceptaba por el simple hecho de haber venido a Él con toda la desesperación de su corazón, implorando la misericordia de Dios. Su única esperanza era Dios y lo único que podía pedir era misericordia. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. La enseñanza principal de estos versículos, mis hermanos, es la justificación. La palabra de Jesús son crocantes, contraria a lo que enseña el mundo, contrarias a la opinión de la gente e incluso contrarias a la conducta de muchos creyentes. El pecador escandaloso es el que fue justificado. ¿Por qué? Jesús nos da dos motivos por lo que significa la justificación. Significa que una persona reconoce su pecaminosidad e iniquidad y clama a Dios por su misericordia. La persona justificada no es justa, pero Dios la cuenta como justa. La persona justificada ha clamado genuinamente por misericordia y se ha vuelto de su pecado a Dios por su clamor y arrepentimiento. Dios ha tomado este clamor y lo ha contado como justicia. Ha aceptado a la persona porque su corazón estaba realmente puesta en él. En Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. En Romanos 4:22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
En Romanos 4, 24 al 25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque quien se acerca con orgullo no es escuchado. Proverbios 29, 23. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Proverbios 29, 23. La soberanía del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Queridos hermanos, la parábola del fariseo y el publicano nos deja claro que el verdadero camino de la justificación no es la autosuficiencia, sino la humildad. No es presentarle a Dios lo que hemos hecho, sino reconocer lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Hoy la invitación es clara, mis hermanos. Acerquémonos como el publicano con un corazón sencillo, reconociendo nuestra necesidad de perdón. No importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, todos necesitamos la gracia de Dios cada día. Si hoy reconocemos que en nuestro corazón a veces hay orgullo, autosuficiencia o comparación con nosotros, este es el momento para orar como el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador, y la promesa del Señor es que si nos humillamos, Él nos exaltará. Todo esto, mis amados hermanos, es para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Paz a vosotros, mis hermanos. Un bendecido día a cada uno de ustedes junto a sus familias.